República Dominicana la gastronomía puede variar de una región a otra. En algunas zonas hay platos que son una especie de sello distintivo, como es el caso del chenchen, muy especialmente para los pueblos fronterizos de la región suroeste del país. Pero es en San Juan de la Maguana donde ha alcanzado su mayor reconocimiento. El chenchen, cuyo principal ingrediente es el maíz, es uno de los platos más comunes en la dieta diaria de los pueblos del suroeste, que fue introducido al territorio dominicano por los haitianos, pero que realmente es de ascendencia africana. Es una mezcla de maíz, es una mezcla de, en el caso de los dominicanos, porque no necesariamente en el caso de Haití fuera originariamente con leche. En el caso en el sur se hace con mucha leche, leche de vaca, leche evaporada, leche de coco. Es decir, que hay una hibridación, vamos a decir, de lo que son los elementos culturales dominicanos propiamente, sobre todo en esa región del suroeste, San Juan, con una gran producción de ganado, una producción de granos enorme, tanto habichuela como maíz, en fin. Entonces allí adquiere una dimensión distinta de cómo fue quizá la influencia haitiana. Probablemente en Haití, como no hay ganado, no había, eso no se cocinaba con tanta leche, ¿verdad? Como lo hacen hoy día en San Juan de la Maguana, que sí es una región productora de leche. El chenchen se conoce como maíz mulú en Haití y otros platos parecidos existen en algunos países de Latinoamérica. Por ejemplo, el sango de choclo ecuatoriano. El chenchen consiste en maíz partido en trozos pequeños y hervido durante horas con diversas especias. Está íntimamente vinculado a su agricultura y luego a la mano de obra que hacía esas funciones y de donde procede. Hoy aquí en Santo Domingo lo ven como un poco más turístico, ¿verdad? Un esnovismo, una novedad consumirlo, pero era un plato fundamental de consumo diario para un segmento de la población. El chenchen es una comida que se sirve como plato fuerte, por lo que se cocina hasta que adquiere una consistencia firme. Y su acompañante favorito es la carne, que casi siempre es de chivo, por lo que la gente ha acuñado la expresión chenchen con chivo para referirse a este plato. El chenchen no solo se fabrica ya en San Juan, sino que lo hacen en Barahona, lo hacen en Bauruco o en Neiva. Es decir, prácticamente se ha generalizado en toda esa región. El otro plato que se consume en los pueblos fronterizos del sur es el chacá, que casi siempre está presente en las mesas de San Juan de la Maguana, Elías Piña, las Matas de Farfán. El chacá es un sabroso y nutritivo postre, que según algunos historiadores es de origen africano, pero llegó a la zona introducido por los haitianos. Al igual que el chenchen, se prepara utilizando maíz seco y partido en pedacito, o sea, casqueado. Para prepararlo, el maíz se lava y se hierve por algunas horas hasta que esté blando. Luego se le agrega leche evaporada, agua, azúcar, canela, mantequilla, sal y en ocasiones algunos le agregan leche de coco. Está el chacá, que con otra variedad de maíz, que se consume como postre, dulce, que hace esa función. Recuerda que en nuestra historia algunos postres que hoy conocemos en términos gourmet eran alimentos que suplían o la cena o el desayuno. Otro plato de gran consumo en la región suroeste de República Dominicana es el chambre, que es un caldo de legumbres, arroz, habichuela y distintos tubérculos. Pero en el sur la gastronomía varía de acuerdo al pueblo y así encontramos que San Cristóbal tiene el domplín san cristobalero o tiradito, que son bollitos de harina de trigo que se preparan con sardinas, condimentos y especias, leche de coco, coloreados con vija, y que a diferencia de la región este, en San Cristóbal el domplín se consume como si fuera una sopa con todo y el caldo. Así vamos viendo las particularidades regionales, provinciales. Por ejemplo, provincial, San Cristóbal, el domplín de San Cristóbal, diferente, aunque tiene el mismo componente de los productos que se utilizan para su elaboración, sin embargo la forma cambia, puede variar. Pero en San Cristóbal consideran que el plato típico de esa ciudad es el pastel en hoja, que se fabrica con plátano y yautía, y se rellena con carne y se envuelve en hojas de plátano antes de hervirlo.
Y como en gran parte del país, los sancristobalenses también gustan de comer arroz con pollo o carne de res, habichuelas o guandules y ensalada en el almuerzo. A bailar el carabiné, a bailarlo en la punta del pie. Tanto Barahona como Pedernales tienen la gran ventaja de ser pueblos costeros, por lo que pueden consumir mariscos y pescados frescos. Por ejemplo, gran parte del pescado y el marisco que se consume en la capital proviene de Pedernales, Barahona, incluso Azua y parte de Baní. Entonces, eso nos muestra a nosotros claramente que el arte culinario nuestro es tan diverso que evidentemente en un pequeño territorio como el nuestro tenemos una gran variedad de platos. Entonces, en toda esa región del sur, evidentemente que el pescado y el marisco es clave. La franja costera del sur es la zona de la República donde más se consumen pescados y mariscos, ya que sus residentes aprovechan las facilidades que tienen para adquirirlos por vivir cerca del mar. Y lo mismo sucede con el plátano y el guineo, productos que se dan con mucha facilidad por esas tierras y son de gran consumo allá. En la región sur todavía hay una gran presencia del uso de víveres, sobre todo plátano y guineo, que son, y en algunas zonas yuca y autía, pero mayormente plátano y guineo, que es la producción en grandes cantidades. En toda esa zona, por ejemplo, de Azua, Barahona, Bauruco, la producción mayoritaria es de plátano y guineo. Barahona también tiene presente en su gastronomía la comida típica de la región como el pescado del día al coco, moro de guandules, albóndigas de berenjena, arepitas de yuca y maíz. Y como el plátano barahonero es el de mejor calidad y tamaño del país, es de gran consumo en el sur, ya sea frito, hervido, mangú y asado si está maduro. El lugar de mayor producción de plátano es toda la parte suroeste de nuestro país. Vale decir Barahona, Azua Barahona, principalmente Azua Barahona. Aunque se produce en el Cibao, pero son plátanos, digamos, con otras características, en la zona de Moca y demás. Pero el plátano que sirve para el mangú se produce en toda esa parte del suroeste, que es una zona árida. En la provincia de Pedernales también es común comer carne de res, cerdo, puerco, cimarrón o jabalí y chivo. En San José de Ocoa son de gran consumo las empanadas de yuca, pastelitos y quipes, locrio a base de pescado, mariscos, carnes, la cativía, una especie de empanada elaborada con pasta de yuca molida y rellena de picadillo. En tanto que en Baní consideran como típico las arepas de maíz, y mayor atractivo con sus postres típicos como el dulce de leche con coco, el arroz con leche y el majarete, que básicamente se ofertan en paya. cara sucia compra jabón, Pa' que lave tu camisón, ven cara sucia compra jabón, pa' que lave tu camisón, mi cara sucia compra jabón, pa' que lave tu camisón, carita sucia compra jabón. pa' que lave tu camisón.